Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kelvin Zelaya y en este día tengo la oportunidad de poderles compartir un pequeño análisis, un pequeño resumen acerca de qué son las cosas, fuentes, usos y costumbres mercantiles. Soy estudiante de la Universidad Don Bosco, curso el quinto año de Contaduría Pública y vamos a hablar un poco de eso para que podamos tener una mayor perspectiva, un mejor resumen, una mejor visualización acerca de qué trata esto para que lo podamos entender. Por ejemplo, esto va más enfocado, uy, no sé, madre. Esto va más enfocado y, por ejemplo, el objetivo de este eh, trabajo, por decirlo así, es analizar eh, el derecho aplicable a los contratos en el Mercosur, eh, focalizando focalizando el estudio en los usos del comercio internacional y en la regulación que presente en el derecho de fuentes convencional. También esto es por convenciones y tratados internacionales, así como protocolos y acuerdos interregionales. Eh, por ejemplo, para que tengamos eh, una mejor comprensión de lo que vamos a hablar y a qué va enfocado esto, vamos a empezar definiendo o dando a conocer qué es el Mercosur para quienes no lo conocen. El Mercosur, perdón, esto es, bueno, esas son prácticamente sus abreviaturas y por sus abreviaturas, Mercosur es el Mercado Común del Sur. Prácticamente este es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Prácticamente el Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de integración competitiva de las economías nacionales hacia el mercado internacional. Entonces, para que tengamos un contexto de lo que vamos a ver ahorita, que es lo mismo, un análisis sobre las cosas, fuentes, usos y costumbres mercantiles, va más enfocado a lo que son todos los mercados internacionales y las cosas mercantiles. Esto era solamente un contexto para que lo tuviéramos en cuenta. Entonces, de esta manera, eh, después de realizar esta pequeña introducción, lo que también se busca es estudiar el fenómeno de los usos como los derechos transnacionales y posteriormente se aborda la problemática de usos comerciales según la relación presente en las principales fuentes convencionales. Finalmente vamos a realizar en lo que bueno, una pequeña presentación. Se realizará un intento de conceptualización teórica de los usos y costumbres, que lo vamos a ver un poco más adelante, y también el abordaje del objeto de estudio que se realiza desde el punto de vista del derecho internacional privado, siempre abordando la parte de los derechos mercantiles y también el derecho comercial internacional, empleándose las herramientas conceptuales del conflicto de leyes y del derecho uniforme. Eh, Voy a quitar la cámara y vamos a seguir con la presentación. Eso era solo para que eh, lo pudiéramos ver. Voy. Entonces vamos a iniciar de esta manera. Esto es siempre de lo que estábamos hablando, de en qué va a ir enfocado este pequeño análisis y vamos a empezar con esto. Los usos comerciales y el derecho de fuente convencional. Como podemos ver, hay tres: derecho aplicable a los contratos y usos comerciales, los usos comerciales el segundo y el tercero, derecho transnacional y lex marcatorio. Entonces vamos a entender un poco de qué se trata cada uno para que al final le podamos dar un poco de mayor contexto. Por ejemplo, en los derechos aplicables a contratos y usos comerciales, en el supuesto de contratos internacionales, es decir, aquellos contratos que presentan algunos de sus elementos
ya sea el domicilio o la nacionalidad de las partes, la naturaleza del objeto, el lugar donde se celebra o donde se ejecuta. Estos prácticamente están más vinculados a más de un sistema jurídico nacional y surgen inmediatamente, por ejemplo, del derecho internacional. Por ejemplo, el derecho internacional privado intenta brindar la respuesta a estos, por ejemplo, preguntas, por decirlo así, a través de las herramientas y las normas y las normas particulares o clásicas. Por ejemplo, entre estas podemos encontrar las normas de conflicto, las normas de jurisdicción y las normas que regulan los procedimientos de reconocimiento y ejecución de sentencias. También las normas de jurisdicción determinan el juez si competen en un caso internacional, como lo está mencionado en el Código de Comercio. También las normas materiales son aquellas que, a diferencia de las normas de conflicto, regulan y resuelven directa y sustancialmente el problema. Quiero ver. Bueno, finalmente, además de las fuentes de derecho interno y de derecho convencional, eh, pueden encontrarse otras fuentes, como la fuente de producción jurídica y de carácter transnacional. Eso es prácticamente los derechos aplicables a los contratos y usos comerciales. Ahora el segundo, que es los usos comerciales. Estos se pueden clasificar dentro de las fuentes de producción jurídica de carácter transnacional, ya que en su elaboración no intervienen en principio el órgano del Estado, ni los parlamentos, ni los jueces, ni la administración, sino que son normas creadas por las personas privadas basándose en la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el derecho transnacional se trataría de un derecho espontáneo, nacido de la práctica comercial internacional, con unas fuentes propias, fundamentalmente los usos comerciales y unos medios de solución de conflictos de intereses, específicos al margen del poder de los tribunales del Estado y de los tribunales internacionales a través de su arbitraje. Solo quiero ver. Sí, ese era el segundo. Ahora vamos con el tercero, que es los derechos transnacional y lex mercatoria. Eh, bueno, si bien los usos comerciales fueron legalizados por los códigos y leyes comerciales y con ello también nacionalizados, conservaron cierta autonomía, sobre todo en materias relacionadas al transporte marítimo, o allí en donde la misma ley comercial delegaba en los usos de la regulación de algunos del sector social. Esto prácticamente es solo información general de por qué es un contexto, es reseña histórica. De igual manera, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente en las décadas de los 70 y 70, 60 y 70 del siglo XX, el fenómeno de los usos adquiere una importancia mucho mayor, debido fundamentalmente al enorme desarrollo del comercio internacional, tanto cualitativo como cuantitativo. Y eso sería prácticamente estos usos comerciales y el derecho de la fuente convencional, cómo surgió y por qué se lleva de esa manera. Siguiendo con esto mismo, eh, hay un código que es el Código Bustamante, que habla del derecho internacional privado. Por ejemplo, eh, este Código Internacional Privado lo vamos a leer, o Código de Bustamante, sancionado por la Sexta Conferencia Internacional de La Habana en 1928, ha sido ratificado por Bolivia, Brasil y Chile. Es un tratado que unifica normas de conflicto en una gran cantidad de materias, tanto civil, comercial, procesal y penal. Aunque en el artículo 166 reza que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este código.
La posibilidad de ejercicio de la autonomía de la voluntad ha sido muy debatida doctrinariamente y la jurisprudencia de los tribunales ha sido ambivalente. Por otra parte, el código guarda silencio respecto de los usos comerciales, por lo que podrían hacerse las mismas especulaciones que las relativas a los tratados en Montevideo. Ahora vamos a hablar de la conceptualización de los usos. Solo permítame. Bueno, vamos a empezar con la conceptualización de los usos. Esta es una definición, por ejemplo, vamos a empezar con la definición de usos y costumbres. La costumbre jurídica junto a la jurisprudencia, la ley y también la doctrina es una de las fuentes del derecho, es decir, uno de aquellos criterios de objetividad a los que acuden los órganos comunitarios para la decisión de los conflictos o los integrantes del grupo social en elección de cursos de conducta que por su objetividad faciliten el entendimiento. La costumbre es, por definición, conducta reiterada o repetición de actos de la misma especie, hechos humanos reproducidos asiduamente y con cierta similitud. Bueno, prácticamente la conclusión de todo esto, eh, de todo lo que habla, lo que son las cosas, fuentes y usos costumbres mercantiles, como les mencionaba al principio, está más enfocado en cosas mercantiles internacionales, a cuáles son sus fuentes, cuáles son sus parámetros, sus usos, cómo están regidos. Y bueno, vamos a leer también, como pudimos observar, que existen varias vías para regular las relaciones comerciales e internacionales. Como se mencionaba, eran prácticamente internacionales y algunas, como las que se realizan a través de leyes o convenciones, son formas de regulación correspondientes al Estado-nación. Otros, como los usos y la lex mercatoria, son formas estatales y transnacionales. Se estudió cómo esas formas de regulación son complementarias, por lo que no se puede hablar de la lex mercatoria como un derecho autónomo del derecho estatal. Asimismo, el fenómeno de los usos y costumbres del comercio internacional, de la lex mercatoria o del derecho transnacional, manifiesta claramente la tensión entre la autonomía de la voluntad individual y el bien común, la tensión dialéctica entre el individuo autosuficiente y autorregulación a través de normas de creación propia contra el Estado, intentando regular la vida social. Entonces, eso es prácticamente eh, de lo que habla un poco esto de los aspectos mercantiles, pero también para que tengamos un contexto mejor, eh, voy a explicar un poco de las cosas mercantiles en su, por decirlo así, en lo que trata en sí, para que lo podamos, también tengamos una mejor conceptualización y un mejor entendimiento de la misma. Eh, Como ya sabemos, hablar de las cosas mercantiles es sinónimo de bienes, de tal manera que se hace necesario considerar qué es una cosa, pero ahora qué es una cosa. Comenzamos es todo aquello que se encuentra en la naturaleza y que es susceptible de apropiación por el hombre. Esto quiere decir de que cuando nosotros hablamos de cualquier cosa es de que nosotros lo podemos apropiar y pues en cualquier momento le podemos dar cualquier uso, siempre y cuando sea, o sea, sea susceptible que lo podamos utilizar. Entonces, a eso va una cosa mercantil. Entonces, ahora, si ya sabemos que las cosas mercantiles son bienes y una cosa es cualquier cosa que sea susceptible, que es una cosa mercantil. Bueno, prácticamente en resumen es todo el bien mueble que se encuentra en el comercio y que es susceptible de apropiación. Ahora, ¿cuáles son las cosas mercantiles? En el ordenamiento jurídico y específicamente en el artículo 5 del Código de Comercio, establece que las cosas mercantiles son
las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales, los distintivos mercantiles y las patentes, y los títulos valores. Por eso está, por ejemplo, en el título 2 del artículo 623 al 944. Siempre del Código de Comercio. Ahora bien, según la misma ley y la legislación mercantil, son fuentes del derecho mercantil para que tengamos toda esta información recopilada y podamos saber de dónde la podemos ir a, retomar. Esto está, por ejemplo, en el Código de Comercio, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, Ley de Comercio Exterior, Ley de Instituciones de Crédito y Ley de la Propiedad Industrial. Ahora, prácticamente eso sería todo. Espero esta información, que es bastante básica, pero también bastante importante, sea de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.